Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios Virtual y a Distancia, Contaduría Pública. En estos momentos estamos haciendo el Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera como opción de grado. Somos el grupo 8 y vamos a hacer la presentación de las políticas contables. Mi nombre es Jormesi Galeano. Mi nombre es Mayreli Orto. Martín Córdoba. Mi nombre es Rosemary Galeano. Nuestra práctica para complemento del conocimiento adquirido durante todo este proceso del diplomado lo realizamos en la sociedad EducarSAS, especialmente en el establecimiento de comercio gimnasio campestre de Quito. El modelo de negocio, esta es una institución educativa que su filosofía principal es el respeto por los riesgos de aprendizaje. Su proyecto se basa en el apoyo al desarrollo de los niños con diversas necesidades educativas. Ellos le brindan un apoyo terapéutico, psicopedagógico a cada estudiante de acuerdo a la necesidad. Para esta institución hemos creado el Manual de Políticas Contables. Es una herramienta diseñada por nosotros, dirigida por el profesor Oscar para la empresa Educar, como ya habíamos dicho. ¿Para qué? Para el reconocimiento, la identificación, la clasificación y registro de las partidas en los estados financieros. ¿Qué vamos a hacer en estas políticas? Vamos a hacer la medición inicial, la medición posterior, las revelaciones y la presentación de los estados financieros. Con el objeto de que estos hechos, transacciones y eventos sean presentados en los estados financieros de Educar, cumpliendo con las características cualitativas fundamentales para la representación fiel y material. La norma internacional financiera nace en la Ley 1314 del 2009. Para el grupo que nos corresponde a nosotros, el grupo 2, lo reglamenta el decreto 3022 de 2013. ¿Por qué pertenecemos al grupo 2? Porque existen tres grupos, el grupo 1 de inversiones y el grupo 3. En el grupo 2 está ubicada la empresa EducarSAS. Después de que nosotros realizamos el estudio de los estados financieros de esta compañía y nos hemos dado cuenta que ellos nacen en el año 2013, pero la contabilidad del año 2014-2015, que la llevaba un outsourcing contable, no es entregada en un programa contable. Entonces, a nosotros como reconocimiento inicial nos han entregado los saldos iniciales en diciembre del 2015. Después de que hicimos el análisis y aplicamos los conocimientos adquiridos de cada sección que nos corresponde, nos dimos cuenta que el impacto más grande lo había tenido propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque habían registrado todos los activos que adquirieron en su momento, los habían depreciado. Al nosotros hacer una evaluación técnica y nos damos cuenta que dentro de estas partidas podemos reconocer 35.100.000 que pueden ser útiles para la compañía durante unos 5 años más. Este impacto que va a tener en la contabilidad es que cada año vamos a depreciar, pero esta depreciación va a ser netamente contable, no va a ser depreciación fiscal, puesto que en años anteriores ya se reconoció este gasto. Continuando, vamos a empezar con la primera política, que es presentación de estado financiero. Bueno, tenemos para esta política un objetivo, el cual es determinar las bases de presentación de los estados financieros de Educar, con el fin de asegurar la comparabilidad de los estados financieros en periodos de años anteriores. ¿Esto con qué fin? Que se cumpla lo que aplica la norma internacional. Otro tema que tenemos acá es el alcance. Dentro de este alcance se basa la norma en la cual se aplica el tipo de los estados financieros con un propósito de información general en el que están preparada esta información. Estos mismos conforman la norma internacional.
Nos aplica una política contable en la que estamos reflejando para educar, incluir todas las partidas que ayuden a comprender la situación del estado de la compañía. Adicionalmente, podemos relacionar los estados financieros entrarían a ser utilizados en la parte contable, en lo que es la acumulación o el deber. Esto consiste en que debemos reconocer activos, pasivos y patrimonios, ingresos o gastos cuando satisfacen las definiciones o criterios del reconocimiento. Para educar presentamos un conjunto completo de los estados financieros en donde se incluye la información comparativa. Dentro de estos estados financieros tenemos el estado de situación financiera, tenemos el estado de resultados, tenemos el flujo de efectivo. Dentro de esta política encontramos los siguientes estados financieros, como lo es el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos en efectivo y las notas a los estados financieros. Posteriormente vamos a dar a conocer la revelación en cuanto a esta política para educar. Esta revelación se daría en cuanto al tema del hecho, adicionalmente sería la razón para utilizar un periodo inferior o posterior y dentro del estado de la situación financiera a la fecha sobre la que informamos, clasificando las partidas corrientes y no corrientes. Otra de las revelaciones podría ser la modificación de la presentación o la clasificación de aquellas partidas de los estados financieros en donde estos importes corporativos nos generen menos resultado impracticablemente. Dentro de esta revelación también podemos incluir lo que es la naturaleza de las reclasificaciones, el importe o las partidas que nos generan o que sean reclasificadas. Dentro de las políticas encontramos la del efectivo y equivalente del efectivo. ¿Cuál es el objetivo de esta política? Es definir los criterios con los cuales se va a reconocer y revelar el efectivo que ingresa en esta institución, como es las cajas menores, como son los saldos en las cuentas de ahorro, cuenta corriente, inversiones y demás que puedan llegar a ser efectivo, como son cuentas por cobrar. El alcance de esta política pues es analizar estas partidas para que sean realmente consideradas como efectivo y equivalente al efectivo. La medición de estos efectivos pues es el valor que está registrado en los saldos de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, como se puede mostrar por medio de los extractos financieros. Y en la caja lo podemos ver por el número de billetes, por el número de monedas y también la certificación de las inversiones y los saldos en las cuentas corrientes. ¿Cómo vamos a medir sencillamente por el valor que ellas ya tienen? En los estados financieros se van a revelar los saldos que sean materiales a la fecha que se presentan los estados financieros. Si tenemos un monto que para la institución se considere material, pues la Junta está en toma la decisión de revelarlo y explicarlo. También encontramos la política de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. El objetivo de esta política es clasificar el reconocimiento, la medición y la baja en las cuentas de instrumentos financieros básicos. El alcance de esta política es dar a conocer cuáles son las cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a trabajadores y otras cuentas, cómo se clasifican dentro de los estados financieros. Esta política se actualiza cada vez que tengamos algún cambio en la NIF. Cuando hablamos de bajas en cuenta, quiere decir que educar elimina ese activo, lo entrega y pierde su derecho, su posición y se lo cede a un tercero. Inicialmente el activo financiero, educar lo mide a precio de la transacción.
a ese precio de transacción y de las cuentas por cobrar de clientes, los depósitos, los intereses por cobrar, las cuentas por cobrar de trabajadores y de todos los pagos. La medición posterior o al final de cada periodo, GEDUCAR, ¿cómo mide estos instrumentos financieros? Los instrumentos de deuda o las cuentas por cobrar y otras cuentas las mide con el costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo. Las carteras que sobrepasen plazos establecidos se evaluarán al final de cada periodo y se les aplicará el deterioro de la siguiente manera. La cartera a 30 días no se le aplicará ningún deterioro, a 60 días se le empieza a aplicar un deterioro del 20%, a 90 días un deterioro del 50% y adicional se entrega al departamento jurídico para que empiece a hacer su respectivo cobro. La cartera de 180 días y más ya tiene un deterioro del 100%. Obviamente reconociendo al final del periodo solamente el 33% y esto nos generará más adelante pues un impuesto diferido. Dentro de las políticas también encontramos la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo ya prescribe un tratamiento contable de todos lo que se adquiere en GEDUCAR y tiene sus criterios para llevar su valor a los vivos. Se reconocen la depreciación, las pérdidas, el deterioro que va a registrarse. El alcance de esta política es que se aplicará a los elementos de propiedad, planta y equipo, pues son los siguientes. Posee un uso o suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos. Y adicional, que se supera el uso durante más de un periodo económico. Pero los siguientes bienes se llevan directamente al gasto y se controlan con un documento administrativo, como son los bienes cuyo uso no supera más de un año, dado que se consideran como elementos de consumo. Los bienes cuya duración supera el año y su valor es inferior a 2.5 salarios mínimos, pero no se esperan beneficios futuros de ellos más adelante. De este alcance de esta política se excluyen los terrenos, edificios, igual serán medidos a valor razonable. En la empresa GEDUCAR encontramos algo muy particular, que es las obras en propiedades ajenas. En esta institución se paga arriendo, por tanto todas las mejoras, todas las obras que se construyen se llevan al activo y se deprecian o se deterioran de acuerdo al contrato, a la duración del contrato. El mínimo de años de estos contratos establecidos son de 3 años. También las mejoras que se realicen en este terreno y que no supere el valor de 2 salarios mínimos se va a llevar directamente al gasto como un gasto de reparaciones locativas en mejoras. La medición inicial de la propiedad, planta y equipo en GEDUCAR se realiza a precio de compra más todos los gastos que lleva para que el activo funcione correctamente. La medición inicial de la depreciación de estos elementos será por línea recta y la propiedad, planta y equipo pues lo reconocerá a medida de que inicie el periodo de uso. Los siguientes bienes llevan directamente al gasto, no se van a depreciar ni se van a activar, que son los bienes que ya había mencionado, cuya utilización pues supere más de un año, dado que se consideran como elementos de consumo, bienes cuya duración supere el año y sean inferiores a 2.5 salarios. La medición posterior, toda la propiedad, planta y equipo, después de su reconocimiento inicial, se restará la depreciación acumulada y cualquier pérdida o deterioro que haya sufrido durante el periodo. GEDUCAR lo reconocerá. También reconoce los costos de mantenimiento preventivo.
en el periodo que incurre estos gastos. ¿Cuál es la tabla de depreciación que utiliza GEDUCAR para depreciar la maquinaria y equipo? 10 años, los muebles y enseres 10 años, el equipo de cómputo 5 años, los vehículos entre 5 y 10 años, y el método que va a utilizar para todos ellos es la línea recta. Financieros de información financiera, según lo estipula la sección 17, propiedad, planta de equipo, que va a revelar las bases de cuáles utilizó para determinar el importe en libros, los métodos de depreciación que utilizó, las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas, el importe bruto en libros y la depreciación acumulada. También en el gimnasio campestre y el foro GEDUCAR encontramos activos intangibles como son las licencias, puesto que hay sala de sistemas y la licencia de software contable. Encontramos otra política como lo es acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. El alcance de esta política corresponde a las cuentas por pagar y prestaciones de servicios o venta de bienes, pagarés y préstamos adquiridos. El reconocimiento para esta política es que GEDUCAR reconocerá los pasivos financieros como instrumentos de deuda cuando forme parte contractual de las operaciones siguientes. Se haya contratado los servicios por naturaleza de la transacción originando una cuenta por pagar. Se compren bienes por la naturaleza de la transacción originando una cuenta por pagar. Se adquieren préstamos y se suscriban pagarés. Algunos pasivos financieros e instrumentos de deuda tenemos como lo son las cuentas por pagar comerciales, préstamos adquiridos y pagarés suscritos. La medición inicial para GEDUCAR será inicialmente que todos los instrumentos de deuda al precio de la transacción más los costos de la transacción. La medición posterior será medir los instrumentos de deuda corriente, es decir, menor a un año, al valor de la transacción menos el deterioro. GEDUCAR medirá instrumentos de deuda no corrientes al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Adicionalmente tenemos las revelaciones para GEDUCAR se presentan en el estado de la situación financiera de las notas, como lo son los importes en libros por separado para instrumentos de deuda corriente y no corriente. También tenemos los importes en los libros por separado por cada uno de los instrumentos a la venta. Información acerca del procedimiento de la medición posterior. Como tenemos la información relacionada como son las tasas de interés, los plazos, condiciones, vencimientos y restricciones. Beneficios a los empleados. El objetivo de esta política es definir los criterios que GEDUCAR aplicará para el reconocimiento, medición e información a revelar de los beneficios o retribuciones que otorga a sus empleados. El alcance de esta política es el reconocimiento, valoración de la información relacionada con todas las formas de contraprestaciones que GEDUCAR proporcionará a sus empleados a cambio de sus servicios. Para los propósitos de esta política, el término empleado incluye también a los administradores y al personal gerencial. Los beneficios a empleados que esta política procede es cualquier tipo de acuerdo formal entre la entidad y los empleados, requerimientos legales tomados en determinados sectores industriales, prácticas no formalizadas que generen obligaciones implícitas. Esta política será actualizada en caso que existan nuevos beneficios a los empleados que no estén bajo el alcance cuando la NIF aplique o tenga actualizaciones. Algunos de los beneficios a los empleados que comprendemos dentro de beneficios a corto plazo serían los sueldos, salarios, aportaciones
aportaciones a la seguridad social, derechos de permisos atribuidos y ausencias retribuidas por enfermedad, participación en ganancias e incentivos, beneficios no monetarios a los empleados y vacaciones anticipadas para el personal docente. Para esta política contable vamos a hablar del reconocimiento. Educar SAS reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados en el periodo en el cual estos tengan derecho como resultado de las prestaciones de sus servicios, como un pasivo después de deducir los valores que hayan sido pagados directamente a sus empleados, con una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el valor del pagado existe, las aportaciones que debe realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa. Educar reconocerá ese exceso como un activo de la medida en el que el pago anticipado va a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro con un reembolso en efectivo. Educar reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto, solo cuando encuentre comprometida de forma demostrable a rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de esta fecha o un retiro, proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria. Inicialmente, las prestaciones y remuneraciones por pagos a empleados al valor neto de la contraprestación por los servicios prestados a la misma, deduciendo cualquier contribución a fondos especiales que beneficien a los empleados. Tenemos la medición posterior, en la que la entidad medirá las prestaciones y remuneraciones por pagar al valor ajustado por cualquier cambio de las obligaciones contraídas con los empleados. Educar medirá un pasivo por beneficios definidos correspondientes a sus obligaciones bajo planes de beneficios definidos en el total neto de los siguientes valores. Tenemos valor presente de sus obligaciones bajo los planes de beneficios definidos, como son las obligaciones por beneficios, y sobre todo se informa el valor razonable en la fecha sobre la que se informa de los activos del plan. Tenemos las revelaciones. Educar deberá revelar dentro de sus estados financieros la información requerida en la sección 28 que corresponde a beneficios a los empleados. En este caso tenemos la información a revelar sobre los beneficios a los empleados a corto plazo. En esta sesión no requiere información a revelar específica sobre beneficios a los empleados a corto plazo. Otra información es revelar sobre los planes de aportaciones definidos. Esta entidad revelará el importe reconocido de resultados como un gasto a los planes de aportaciones definidos. Si la entidad trata a un plan multipatronal de beneficios definidos como un plan de aportes definidos, porque se dispone de la información suficiente para autorizar la contabilidad de los planes de los beneficios. Tenemos otra información a revelar, como son los planes de los beneficios definidos. Bueno, continuando con nuestras políticas, seguimos con provisiones y contingencia. ¿Cuál es su objetivo? Es definir los criterios de reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos y activos contingentes que debe aplicar Educar. ¿Cuál es su alcance? Se aplicará en la contabilización de las provisiones, pasivos y activos de Educar, salvo cuando otra política exija un tratamiento contable diferente. La política será actualizada en el caso de que las NIF aplicables tengan actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. ¿Cuál es su reconocimiento? Solo se reconoce si tiene una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, o sea probable, es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario, que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para liquidar la obligación, y el importe de la obligación puede ser estimado de forma fiable. Educar revela su pasivo contingente cuando tiene una obligación posible pero incierta, es decir, que la probabilidad de incurrencia sea inferior al 50%,
o que para dicha obligación presente no sea probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para liquidar la obligación o que el importe de dicha obligación no pueda ser estimado de forma fiable. Educar no reconoce un activo contingente en los estados financieros como tal, en contraste, revela la información adecuada y completa sobre dicho activo contingente. ¿Cuál es su medición inicial? La provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que Educar pagará racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero a su fecha. Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el importe de la provisión corresponde al valor presente de los importes que se esperan sean requeridos para liquidar la obligación. ¿Cuál es su medición posterior? Educar revisa, ajusta, en caso de ser necesario, las provisiones en cada fecha de cierre para reflejar la mejor estimación actual del importe que sea requerido para cancelar la obligación a la fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocen resultados a menos de que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo. ¿Cuál es la información a revelar de esta política? Una conciliación que nos muestra, primero, el importe en libros al principio y al final del periodo. Luego, las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los cambios de la medición del importe descontado. Luego, los importes cargados contra la provisión durante el periodo. Y por último, los importes no utilizados revertidos en el periodo. Otra revelación sería una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y calendario esperado de cualquier parte resultante. Y por último, una indicación acerca de la incertidumbre relativas al importe o al calendario de la salida de recursos. Otra política que tiene que educar sería costos y gastos. ¿Cuál es su objetivo? Establecer las bases contables para el reconocimiento de los costos y gastos de Educar en un periodo en el periodo en el que incurre. Su alcance. Esta política contable debe ser aplicada al reconocer los costos y los gastos que ella maneja. Su reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de costo y gasto y que satisface los siguientes criterios. Primero, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida con la salida de Educar. Segundo, la partida tiene un valor que pueda ser medido con fiabilidad. Tercero, la falta de reconocimiento de una partida que satisface los criterios no rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. El reconocimiento de los costos y los gastos procede directamente del reconocimiento y de la medición de activos y pasivos. Educar reconocerá costos y gastos en el estado de resultados cuando haya surgido una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una disminución en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. Se reconocen todas las partidas de costos y gastos en un periodo en el resultado menos que otra excepción de esta requiera o permita otra cosa, es decir, que la quite, la ponga o la disminuya. Segundo, serían los costos y gastos que se presentan en el estado de resultados de acuerdo a las siguientes funciones, sean gastos de administración, sean gastos de arrendamiento o sean costos académicos. Su medición se reconoce en el momento que se incurre en él y se mide por el valor de la contraprestación entregada.
¿Qué se revelaría de esta política? Las erogaciones de los recursos en forma de disminución de un activo o un incremento del pasivo o una combinación de ambos, reconociendo un registro en la cuenta apropiada por el monto correcto en el periodo correspondiente. Esta política la hicimos basándonos en la sección 2 de las pymes. Otra de las políticas que tenemos para educar es el impuesto a las ganancias, que corresponde a la sección 29 del decreto 3022. El objetivo de esta política es reconocer las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Dos importes comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el impuesto por pagar o por recuperar por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente que se está trabajando. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar por periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y sus pasivos por el importe en libros. La medición inicial se medirá un pasivo o un activo por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar o recuperar usando tasas impositivas. Cuando hablamos de tasas impositivas es lo que genera la ley, lo que obliga a la ley a liquidar por un impuesto. Si la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el importe en libros de un pasivo sin afectar las ganancias fiscales, no sufrirá ningún impuesto diferido. De este tema también tenemos las diferencias temporarias. Las diferencias temporarias surgen cuando existe una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales de reconocimiento inicial de los activos y los pasivos. Existe también una diferencia entre el importe en libros y la base fiscal que surge tras el reconocimiento inicial, porque el ingreso o gasto se reconoce en el resultado integral de un periodo sobre el que se informa, pero se reconocen las ganancias fiscales en otro periodo diferente. En cuanto a las revelaciones, se tiene que educar, revelará la información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos. La empresa revelará separadamente los principales componentes del gasto o ingreso por impuestos, la explicación de los cambios de la tasa o tasas impositivas aplicables a cada uno de ellos. Otra de las políticas es la base de estimación contable, que es la sección 10 del decreto 3022 de 2013. Educar realiza estimaciones razonables sobre algunas partidas de los estados financieros que no pueden ser medidos con precisión, tales como el deterioro de los activos financieros o cuentas por cobrar, vías útiles y valores residuales de propiedad, planta de equipo y otros activos sujetos a depreciación o amortización. Si se produce un cambio en las circunstancias en que se basa la estimación, todo eso lo tiene en cuenta esta política. Los valores de las estimaciones pueden ser modificados por la administración dependiendo de las necesidades que se requieran en el momento. Ya como reconocimiento y medición tenemos que en la medida de un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en activos y pasivos deberá ser reconocido y ajustado por el valor en libros de la correspondiente partida de activo o pasivo o fondo social. Cuando hablamos de fondo social nos referimos a capital social que tienen los socios de la empresa en el periodo en el que se tiene para el cambio. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en la estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio de estimación, no un cambio de política sino de estimación. La revelación. Cuando educar la aplicación de una norma de interpretación o un cambio voluntario de una política contable tenga efecto en el periodo corriente o en alguno anterior que pudiera tener efectos sobre periodos futuros, o cuando se realiza un cambio voluntario,
Educar deberá hacer unas revelaciones, que es el título de la norma o interpretación que generó la política contable. También la naturaleza del cambio de la política contable y el valor del ajuste para el periodo corriente y para cada periodo anterior. Las estimaciones contables, Educar tendrá que revelar la naturaleza y valor de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere vaya a producirlos en periodos futuros. Se pueden dar también errores de periodos anteriores que deben ser revelados. Y Educar también revelará la información cuando se presenten errores de periodos anteriores en los estados financieros. Tienen que revelar la naturaleza del error del periodo anterior y el valor del ajuste por cada periodo anterior presentado. Ya como a manera de conclusiones, o más bien como de recomendaciones, tenemos unas propuestas para darle a Educar en el caso de que todas estas políticas las quiera aplicar. Es socializar el manual de políticas contables con todos los integrantes del departamento de contabilidad, quienes finalmente son los directamente usuarios de esta contabilidad y los que la aplicarían en caso tal de ser necesario. Actualizar el presente manual de políticas contables a medida que se vayan presentando necesidades, bien sea de la organización o del tipo legal, cuando el gobierno haga cambios necesarios que involucren todas estas políticas o alguna de ellas. Tenemos también que, a pesar de que nosotros hicimos un artículo investigativo correspondiente a la NIF 15, esta NIF no hace parte de este manual, pero recomendamos que se analice muy a fondo la posibilidad de que sea implementada en las políticas contables, porque realmente en la empresa se podría dar los reconocimientos de los ingresos como tales y los diferentes rubros que son facturados por Educar a sus clientes, o sea, los padres de familia y los estudiantes que tienen el colegio, dan la posibilidad de que sean tratados como ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Muchas gracias.